¿Ya? Vamos a recordar. A ver, si yo tengo, jóvenes, si yo tengo un triángulo rectángulo, acá dibujo mi triángulo rectángulo, ¿ya? Un triángulo rectángulo de 90 grados, acá lo tienes. Acá está el ángulo de 90 grados. Si nosotros colocamos un ángulo que esté acá, este ángulo llamado alfa, un ratito, por favor. Ya. Si nosotros lo colocamos acá el ángulo alfa, jóvenes, y recuerda que le dije, al que le mira al ángulo este lado, ¿cómo se le llama? ¿Qué cateto es? ¿Alguien se acuerda qué cateto es? Es el cateto opuesto. El que le mira 90 grados, acá está, este cuadradito de 90 grados, se le llama como la hipotenusa, y el que sobra va a ser el cateto adyacente. Muy bien. Ahora, nosotros hablamos el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras te sirve para encontrar uno de los tres lados del triángulo. Y recuerda que te dice Pitágoras, te dice que la hipotenusa elevado al cuadrado, ese es igual a la suma de los catetos, que viene a ser el cateto opuesto elevado al cuadrado, más el otro cateto, que viene a ser cateto adyacente, pero está elevado al cuadrado. Ese es el teorema de Pitágoras. Te sirve para encontrar uno de los tres lados del triángulo, ¿ya? Ahora, nosotros también hablamos de razones trigonométricas, que viene a ser el seno. ¿Cómo ustedes encuentran el seno de un ángulo llamado alfa? ¿Eso a qué es igual? ¿Se acuerdan? ¿El seno a qué es igual? Es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. También nosotros hablamos el coseno. El coseno de un ángulo llamado alfa, eso es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa. Acá está, que viene a ser, como te estaba diciendo, cateto adyacente sobre hipotenusa. También nosotros hablamos la tangente. La tangente del ángulo alfa, acá lo colocamos, la tangente de un ángulo alfa, ese es igual al cateto adyacente sobre, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Acá está, cateto opuesto sobre cateto adyacente. También hablamos de la cotangente, de la secante y de la cosecante, ¿ya? Entonces, la inversa del seno, su inversa, recuerda que viene a ser la cosecante. Entonces, la cosecante del ángulo alfa es la inversa del seno. Ubica el seno, es cateto opuesto sobre hipotenusa, por lo tanto la cosecante es al revés, que viene a ser hipotenusa, jóvenes, como cateto opuesto. También vamos a hablar de la secante. La secante del ángulo alfa es la inversa del coseno, ¿ya? Entonces, viene a ser la hipotenusa sobre cateto adyacente. Acá lo tienes. Y la cotangente, jóvenes, y la cotangente del ángulo alfa siempre va a ser igual a la inversa de la tangente, que viene a ser cateto adyacente sobre cateto opuesto. Esas son las razones trigonométricas, que son 6, ¿ya? Jóvenes, si no se acuerdan esto, por favor, apúntenlo. Te doy 2 minutos para que lo apuntes en una hojita o en un blog para poder resolver bien los problemas que vamos a hacer el día de hoy. ¿Ya? Te doy 2 minutos, por favor, para que apuntes. No te cuesta nada problemas, ¿ya? Vamos a ver el problema número 1. Acá está. Te está diciendo el problema número 1. En un triángulo rectángulo, los lados menores miden 3 y 5. Si el menor ángulo agudo de dicho triángulo mide teta, hallar el valor de W. ¿Qué quiere decir? Si están hablando de un triángulo rectángulo, entonces, caballero, vas a dibujar tu triángulo rectángulo de 90 grados. Acá voy a dibujar mi triángulo rectángulo. Acá está, mira. Dibujamos mi triángulo rectángulo. Cuando es recto, recuerda que viene a ser ángulo de 90 grados. Acá está. Falta colocar el ángulo de 90 grados. Ahí lo tienes. Te está diciendo los lados menores miden 3 y 5. Jóvenes, eso acuérdense bien.
Siempre en un triángulo rectángulo, el lado mayor siempre es la hipotenusa. Acuérdate esto, el mayor lado siempre es la hipotenusa y los menores son los catetos. Entonces, te está diciendo que los lados menores miden 3 y 5. Entonces, los catetos van a ser menores. Entonces, que este cateto puede ser 3 o puede ser 5. Ya depende de cada uno. Ya, esto lo quiero llamar que sea 3 y este cateto que sea 5. Jóvenes, te falta encontrar la hipotenusa. Yo no sé la hipotenusa, que lo llamamos una variable que sea x. ¿Ya? ¿Cómo encuentran ustedes la hipotenusa? Había una fórmula. ¿Alguien se acuerda cómo se encuentra la hipotenusa? ¿De Pitágoras? Muy bien, se aplica el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras te dice que la hipotenusa lo elevas al cuadrado y la hipotenusa es x. Entonces decimos que x elevado al cuadrado es igual a la suma de los catetos, que viene a ser 3 elevado al cuadrado, más el otro cateto que viene a ser 5 elevado al cuadrado. Ahí lo tienes. Al resolver eso, decimos que x al cuadrado, que x elevado al cuadrado, es igual a 9 más 25. ¿Alguien me puede decir cuánto es 9 más 25, por favor? 34. Muy bien, que x al cuadrado es igual a 34. Ahí está, 34. Por lo tanto, decimos que x, ¿a qué es igual? Para que se vaya ese cuadrado, ¿qué tengo que sacarle? ¿Cómo eliminas una potencia? Con la raíz. Muy bien, se saca la raíz. Por si acaso acá lo voy a dejar. Entonces yo saco la raíz cuadrada. Para que no altere, acá también saco la raíz cuadrada. Por lo tanto, y nos damos cuenta que este cuadrado se va con la raíz. Por eso te queda x. Por lo tanto, decimos que x va a ser igual a la raíz de 34. Acá lo tienes. Lo dejamos ahí, ¿ya? Acá decimos que x va a ser la raíz de 34. Entonces, en vez de x vas a colocar raíz de 34. ¿Qué más te dice el problema? Te dice, si el menor ángulo agudo mide teta. Tú sabes por geometría, a menor lado le mira un menor ángulo. Mayor lado le va a mirar un mayor ángulo. ¿Quién es el menor lado? Para ustedes. El 3. El 3, muy bien. Entonces, al menor lado, el que le mira este ángulo de acá, este ángulo que te voy a señalar de color rosado, va a ser el menor ángulo. Y te dice que este menor ángulo vale teta. Acá está. Y recuerda que a teta, al ángulo teta, un ratito por favor, te voy a explicar despacio para que entiendan, ¿ya? Al ángulo teta, recuerdas, olvídate el 3, el 5 y el raíz de 34. Al ángulo teta, ¿qué lado le mira? Un nombre tiene. Cateto adyacente. No, es el cateto Cateto opuesto. opuesto. Acá está 90. A que le mira 90, ¿quién viene a ser? La hipotenusa. Hipotenusa, y este viene a ser el cateto adyacente. Eso es todo. Ahora te vas a lo que te pide. El problema te pide calcular W. Entonces W decimos que viene a ser 17 veces multiplicado por el seno del ángulo teta. ¿Cómo ustedes encuentran el seno de un ángulo? Por eso te dije que apunte la fórmula. ¿El seno a qué es igual? A 3 sobre 5. El cateto opuesto. ¿El seno, cómo encuentras el seno? Cateto opuesto entre hipotenusa. Ya. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? 3, 3, muy bien. Vale 3 sobre la hipotenusa. raíz de 34. Raíz de 34. Pero esto te dice que está elevado al cuadrado. Ahí lo tienes. Menos 1. Eso es lo que te pide calcular. Pero recuerdas en álgebra tu profesor Bruce te habrá enseñado que este cuadrado entra acá y entra acá. ¿Ya? Entonces se va a convertir que W es igual a 17. Multiplicado. ¿Cuánto es 3 sobre raíz de 34 elevado todo al cuadrado? ¿En cuánto se convierte? ¿En cuánto se convierte? A ver, por acá, para que recuerdes. ¿La raíz se va, profesor? Claro, mi estimado. Este cuadrado entra acá y entra acá. A los dos entra acá y entra acá.
¿Cuánto es 3 al cuadrado? 9 sobre 34. Muy bien, 9 sobre 34. Ahí lo tienes. Está restando menos 1. Ahí lo tienes. ¿Quién se van? ¿Quién se puede simplificar? ¿Quién se simplifica? 7 con 34. Muy bien, se saca 17ava, que viene a ser 1. 17ava de 34, ¿cuánto es? 2. 2. Por lo tanto, decimos que W es igual a 1 por 9, que viene a ser 9, sobre 2. Menos 1. Acá está. Pero tú sabes que esto imaginariamente es 1. ¿Y cómo ustedes resuelven esa fracción heterogénea? Aspas. En aspa o carita feliz. Entonces decimos que W es igual, aplicando carita feliz siempre de derecha a izquierda. Multiplica 1 por 9 es 9. Acá está. Menos 2 por 1 es 2. Sobre estos 2 se multiplica, que se convierte en 2. Por lo tanto, W, ¿cuánto vale? 5. Muy bien, ¿vale? ¿Cuánto? 5. 5. 9 menos 2. Ah, no, 9. 7 medios. 7 sobre 2. 7 medios. Entonces tu respuesta va a ser 7 medios. Entonces, ¿cuál sería tu alternativa? 3,5. Muy bien, la alternativa sería 3,5, porque 7 entre 2 es 3,5, que viene a ser la alternativa C. Nada más. A ver, el siguiente problema. Vamos a ver el siguiente problema. El problema número 2, acá lo tiene, lo voy a subir un poquito, acá está. Es igual que el problema número 1, es casi idéntico. Te dice, en un triángulo rectángulo, ya, caballero, vas a dibujar tu triángulo rectángulo. Acá dibujamos nuestro triángulo rectángulo, acá lo tienes. Formamos el ángulo de 90 grados, vaya pensando. Acá está. Te dice, si los lados mayores miden 3 y raíz de 10. Te dice, ojo, te dice que los lados mayores miden 3 y raíz de 10. Al principio del problema 1, ¿qué te dije? ¿Quién es mayor? La hipotenusa. La hipotenusa. Ahora, entonces, uno de estos dos va a ser mayor. Para ti, ¿quién es mayor? ¿3 o raíz de 10? Raíz de 10. Muy bien, entonces la hipotenusa que ves ahí va a ser igual a raíz de 10. Entonces, este lado hay que llamarle 3. Ahí está. Jóvenes, no sé cuánto vale este lado. Le llamamos un ángulo, que sea X. ¿Ya? O puede ser cualquier lado. ¿Cómo ustedes encuentran el lado X? ¿Qué se aplica? ¿Cómo encuentran ustedes X? Hipotenusa sobre cateto adyacente. No, X. Pues, ¿Cómo? Por el teorema de Pitágoras. Muy bien. Te dice Pitágoras, te dice que la hipotenusa elevado al cuadrado y la hipotenusa es raíz de 10. Se eleva al cuadrado, jóvenes. Es igual a la suma de los catetos, que viene a ser 3 elevado al cuadrado, más el otro cateto que viene a ser X elevado al cuadrado. Tú sabes que este cuadrado se va con la raíz. Te queda que 10, ese es igual a 9 más X elevado al cuadrado. Vas a restar, ¿cuánto vale X elevado al cuadrado? 1, ¿sí o no? ¿Está bien? Sí. Eso ya. Por lo tanto, yo quiero X solita. ¿Cuánto vale X? Vamos. X, ¿cuánto vale? Sobre 2, un medio. No, para que se vaya ese cuadrado, vale 1, mi estimado. Para que se vaya ese cuadrado, recuerda que tienes que sacarle la raíz, y la raíz no pasa a dividir, es un exponente. Tengan cuidado, no pasa a dividir. Entonces saca la raíz y raíz. Profesor, y raíz de 1 siempre va a ser 1. Tengan en cuenta eso. Entonces, ya encontraste X, que va a ser 1. Entonces, en vez de X, vamos a colocar 1. Acá está. ¿Qué más te dice? Si el mayor ángulo de dicho triángulo mide alfa. ¿Quién es el mayor
lado. Olvídate la hipotenusa. ¿Quién es el mayor lado? ¿3 o 1? 3. 3. Entonces, si 3 es mayor, si es mayor lado, entonces el que le mira este ángulo que está arriba va a ser mayor ángulo. Por lo tanto, este ángulo va a ser un ángulo alfa. Ahí está. Ahora, vamos a reconocer los lados de ese triángulo. Y siempre empieza de esta manera. Agarra el ángulo. Al que le mira, ¿qué cateto se le llama? Adyacente. No. Opuesto. 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 Cateto opuesto. Siempre, mi estimado, siempre que le mira, es el cateto opuesto. Siempre. Al que le mira el ángulo, siempre va a ser el cateto opuesto. Entonces, este va a ser el cateto opuesto. El que le mira 90 grados, ¿qué viene a ser? La hipotenusa. Hipotenusa, ahí está. Y el que sobra viene a ser el cateto adyacente. Ese es todo. Se terminó el problema. Entonces lo tienen que reemplazar por la formulita que te dije que apuntaras. Decimos que Q es igual a ¿quién? A 9 veces multiplicado por la cotangente. ¿Cómo ustedes encuentran la cotangente de un ángulo? Cateto, Opuesto. ¿tienen su fórmula o no tienen su fórmula? Sí, sí. Ahí está tu fórmula. Cateto cotangente, CTG. Cateto adyacente con cateto opuesto. Muy bien, es el cateto adyacente sobre cateto opuesto. ¿Cuánto vale el cateto adyacente? 1/3. 1 sobre 3. Pero eso te dice que está elevado al cuadrado. Acá está, te está diciendo que vale al cuadrado. Y se suma más 2. Acá está. Entonces decimos que Q, ¿Y el alfa, profesor? ¿cuánto? El alfa. El alfa es un ángulo. Esto se lee esto, cotangente de alfa. Alfa es un ángulo, acá está. Por eso la cotangente de alfa es 1 sobre 3. Por lo tanto, voy a tener que 9 multiplicado. ¿Cuánto es un tercio elevado al cuadrado? ¿Cuánto es un tercio elevado al cuadrado? 2/9. Ya. A ver, un ratito, por Un favor. noveno. Un noveno. A ver, mi estimado, escúchame un ratito. Siempre cuando yo tengo fracciones, y para el resto también, si yo tengo 4 tercios, todo elevado al cuadrado, mi estimado, ese es igual a decir que viene a ser este cuadrado, entra y entra. Se convierte en 4 al cuadrado sobre 3 al cuadrado. Y por eso esto se convierte en 4 al cuadrado, es 16, sobre 3 al cuadrado, que viene a ser 9, es 16 novenos. Si yo tengo un cuarto elevado al cuadrado, este es igual a decir que es el cuadrado entra y entra. Se convierte que es 1 elevado al cuadrado sobre 4 elevado al cuadrado. Y 1 al cuadrado no es 1 por 2. Este 2 es la cantidad de veces que se repite 1. 1 por 1 que equivale a 1. Y 4 al cuadrado es 16. Y el otro ejemplo, si yo tengo 3 sobre raíz de 5, ¿ya? Elevado al cuadrado, ¿qué quiere decir? Que este 3 lo elevas al exponente, que es 3 al cuadrado, sobre, esta es la raíz de 5, pero está elevado al cuadrado. Porque recuerda que este cuadrado entra y entra a los dos. Por lo tanto, esto se convierte en 9, porque 3 al cuadrado es 9, y este cuadrado se va con la raíz, y te queda 5. ¿Ya? Tengan cuidado en esa parte. Entonces, arribita tengo un tercio todo elevado al cuadrado. ¿Cuánto era? ¿Cuánto es un tercio todo elevado al cuadrado? 1/9. Un noveno. Acá está, un noveno. Más 2. Acá está. 9 se va, ¿no? ¿Quién se van? 9 y 9. Se van los 9 y se va con este 9. Por lo tanto, decimos que el valor de Q es igual. Acá te queda solamente 1 más 2. Por lo tanto, decimos que Q ¿a qué es igual? Q ¿a qué es igual? 1, 2, 3. No escuché. 3, profesor. Ya, muy bien. Q es igual a 3. Acá está. Y esa es tu respuesta. Nada más. Entonces nos damos por la alternativa. ¿Qué alternativa sería? La alternativa. C. Muy bien, la alternativa C.
Entonces, esta sería tu alternativa, la C. Siguiente problema. A ver, el siguiente problema. El problema número 3. Subimos un poco más de nivel. Ya, el problema número 3. Un ratito, por favor. A ver. En el problema número 3 te dice, en un triángulo ABC, pero te dice recto en C. Entonces, te está diciendo el problema que es un triángulo recto. Entonces voy a dibujar mi triángulo recto. Acá está mi triángulo recto de 90 grados otra vez. Un ratito, por favor. Vaya pensando qué van a hacer. Acá está recto y te dice que es recto en C. Cuando te dice recto en C, recto en A o recto en B, ¿qué quiere decir? Que el ángulo de 90 grados va a ser el ángulo C. Como se habla de un triángulo ABC, entonces esto que sea A y esto que sea el ángulo B. O puede ser al revés. Ahora, cuando no te dan lados, le dije que se va a dar letras. Y le dije, A mayúscula, el que le va a mirar es una A minúscula. B mayúscula, el que le mira va a ser una B minúscula. C mayúscula, el que le mira va a ser una C minúscula. Es darle letras. Ahora, se van al dato. Se van a este dato, el de acá, este dato. Te está diciendo el dato de ahí que la secante del ángulo A, acá sí va a cambiar, despacio acá hay que hacer. Te está diciendo la secante del ángulo A. Busca el ángulo A, busquen el ángulo A. Acá está, jóvenes. Este ángulo se está hablando. ¿Cómo encuentran ustedes la secante? Ustedes, ¿cómo encuentran? Hipotenusa con cateto adyacente. Muy bien, es hipotenusa sobre cateto adyacente. ¿Quién es la hipotenusa en este triángulo? La C. Muy bien, es la C. ¿Y quién es el cateto adyacente en ese triángulo? ¿Es A o es B? La B. La B. Siempre que le mira al ángulo es cateto opuesto. El que le mira 90 es la hipotenusa y el que sobra es cateto adyacente. Entonces sería C sobre B. Entonces acá sería C, acá colocamos C sobre B. Sobre, hay un sobre. ¿Sobre quién te dice? Sobre la secante del ángulo B. Ahora vas a ubicar el ángulo B. Acá está el ángulo B. Ahora vas a trabajar con este ángulo. ¿Cómo encuentran ustedes la secante? ¿Cómo ustedes se encuentran la secante? Y por eso les dije, apunten esa fórmula. Hipotenusa sobre cateto adyacente. Muy bien. ¿Quién es la hipotenusa? C. Cateto adyacente, pero de este ángulo, A. muy bien, sería C sobre A. ¿Cómo ustedes resuelven una fracción de 4? ¿Qué se aplica? Ese es básico, es fundamental. Eso lo has visto de primaria. ¿Cómo resuelven ustedes una fracción de 4? No se aplica extremos, se agarran los extremos, se multiplican los extremos, acá está, y se multiplican los medios. Esa es teoría, se van a multiplicar los medios. Por acá te lo voy a señalar de colores, acá está. Entonces, lo vas a multiplicar. Sería lo de color verde va arriba, sería A multiplicado por C. Sobre lo que va abajo sería B multiplicado por C. ¿Quién se elimina? ¿Quién se va? C. La C. Muy bien, se va a C. Por lo tanto, te va a quedar esta operación, te va a quedar por acá abajito, porque te va a quedar que A sobre B, eso es igual ¿a quién? ¿A quién es igual? Fíjate del dato, ¿a qué es igual? Ahí lo tienes. 2 sobre 3. 2 sobre 3. Y eso has visto con el profesor Bruce el tema de razones. ¿Cuánto vale A? 2. 2. ¿Cuánto vale B? 3.
3. Entonces te vas al gráfico. A vale 2. Acá lo tienes. En vez de A, vas a colocar 2. En vez de B, vas a colocar 3. Jóvenes, ¿puedes encontrar cuánto vale C? ¿Cómo encuentro C? ¿Por qué teorema? Vamos, no se desmayen. ¿Por qué teorema encuentro C? ¿Alguien me puede decir cómo encuentro la hipotenusa? Teorema de Pitágoras. Muy bien, aplicamos el teorema de Pitágoras. Pitágoras te dice que la hipotenusa, que viene a ser C, se eleva al cuadrado, es igual a la suma de los catetos. Y los catetos vienen a ser 3 elevado al cuadrado más el otro cateto que viene a ser 2 elevado al cuadrado. Ese es el teorema de Pitágoras, para encontrar un lado del triángulo. Por lo tanto, decimos que C elevado al cuadrado, jóvenes, es igual a 9 más 4. Y 9 más 4 nos damos cuenta que C al cuadrado, ese es igual a 13. Como yo quiero C solita, para que se vaya ese cuadrado, lo tengo que sacar la raíz. Por lo tanto, C vale raíz de 13. Acá está. Ya encontraste el valor de C. Entonces, en vez de C, vas a colocar que esto va a ser raíz de 13. Eso es todo, jóvenes. Ahora te vas a lo que te pide. Al encontrar los 3 lados del triángulo, todos los lados, ve a lo que te pide. Te está pidiendo, lo voy a subir un poco más, acá está, despacio otra vez, te está pidiendo el valor de E. Te dice que E es igual a la raíz de 13. Acá lo tienes. Multiplicado por el coseno del ángulo A. Jóvenes, ubiquen el ángulo A de color rojo. Ahí lo tienes. El coseno es cateto adyacente sobre cateto opuesto, perdón, sobre hipotenusa. Cateto adyacente. ¿Quién es el cateto adyacente de este ángulo A? ¿Quién es el cateto adyacente de este triángulo? ¿Es 2 o es 3? 2. 3. 3, muy bien. 3. 3, es 3. Sobre la hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa? Raíz de 13. Muy bien, raíz de 13. Más, acá lo tienes, más 3 veces multiplicado por la cotangente del ángulo B. Ahora ubica el ángulo B, que está acá. La cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. ¿Quién es el cateto adyacente del ángulo B? ¿Es 3 o es 2? 2. Es 2, muy bien. Cateto adyacente, que viene a ser 2, sobre cateto opuesto, que viene a ser 3. Y nos damos cuenta que esta raíz de 13 se va con esta raíz de 13. También nos damos cuenta que este 3 se va con este 3 porque está multiplicando. Por lo tanto, decimos que el valor de E es igual a la suma de 3 más 2. Acá está. Por lo tanto, la suma que 3 más 2, esto equivale a 5. Y esa es tu respuesta. Ahora, y viene a ser la alternativa E. Una observación bien importante, ¿ya? Y eso apréndete, jóvenes. Eso tienes que aprenderte un ratito, esta observación. A ver, les dije que apuntaran esta fórmula y creo que se están perdiendo en reconocer los ángulos, los lados, perdón. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo, escúchame, si yo tengo, tú puedes dibujar de cualquier forma el triángulo rectángulo. Puede estar parado, puede estar echado. Es dependiendo de ustedes. ¿Ya? Acá está, es un triángulo rectángulo. Si yo coloco un ángulo arriba, ¿ya? Este ángulo, cualquier ángulo, que lo llamamos teta, siempre empieza de esta manera, para que te acuerdes. Agarras el ángulo, el que le mira, que viene a ser este lado. Este lado siempre va a ser el cateto opuesto. Agarra 90 grados, a 90 grados, acá está este cuadradito, el que le mira siempre va a ser igual a la hipotenusa. Y el que sobra, este es el cateto adyacente. Ahora, si yo quiero dibujar mi triángulo de otra manera, dibujamos igualito, pero ahora la posición del ángulo va a ser distinto. Si yo coloco el ángulo acá, el ángulo teta en este lado, siempre el que le mira al ángulo, que viene a ser este lado, se le llama como cateto opuesto.
El que le mira 90 se le llama como hipotenusa y el que sobra es el cateto adyacente. Y por eso en ese problema número 3, te estaba diciendo que te estaba pidiendo la cotangente de beta, y la cotangente de un ángulo es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Como era de B, del ángulo, y el cateto adyacente es el costado. Porque el que le mira al ángulo B, el que le mira al ángulo B, que viene a ser el de acá, este es cateto opuesto, y este es cateto adyacente. El que le mira al ángulo A, que viene a ser este lado, es el cateto opuesto, y este es cateto adyacente. Cambia sus catetos. Si ustedes se dan cuenta, en ese triángulo que he dibujado, ¿ya? En este triángulo que he dibujado, es el mismo triángulo, pero te das cuenta que los catetos acá era cateto adyacente, y ahora acá se ha puesto cateto opuesto. Cambia la posición, cambian los catetos en la posición del ángulo. Nada más. A ver, siguiente problema. A ver, el siguiente, un ratito, por favor.